Las preguntas las debemos ir resolviendo acá. Les recuerdo pues que dejamos un trabajo que debemos desarrollar, ¿cierto? La clase anterior no avanzamos o no empezamos ninguna temática o con el fin de que los compañeros pudieran escuchar, primero que todo, cuáles eran las condiciones del trabajo y segundo, pues que pudiéramos estar todos completos para resolver dudas. El hecho de resolver dudas es que la temática está diseñada que yo le voy hablando un poco sobre las estrategias de presupuesto, sobre cómo conformar un presupuesto, las ventajas, desventajas, todas las características, con el fin de que usted pueda desarrollar su trabajo de manera eh, fácil, ¿cierto? Y todas las dudas que usted vaya teniendo allá en su trabajo, pues las vayamos despejando acá en el aula de clases o en nuestra aula virtual. Podamos los demás mm, tomar apuntes o tomar notas también porque se nos pueden estar dando en iguales condiciones de que también tenemos la misma dificultad de pronto de lo que preguntó el compañero y antes pues que yo lo preguntara lo hizo él. O en algunos casos nos pasa que es que me da pena, vayan a pensar que no estoy haciendo el trabajo o que mi trabajo no vale la pena o alguna cosa. Si usted no quiere hablar de su trabajo de manera particular en este espacio, pues puede escribirme o podemos hacer un encuentro diferente, o sea, en un horario diferente virtual con el fin de poder revisar o analizar puntos que tenga de pronto dificultades. También pues hay una metodología, un compañero que me mandó al correo electrónico, me mandó un trabajo para que lo viera y me dijo, por favor revíselo, mire lo que he hecho, hágame observaciones, dígame si le parece tal cosa. Eso también es viable. Y pues son metodologías que debemos ir buscando y debemos ir desarrollando acá, pero poniéndonos de acuerdo, asistiendo a los encuentros, porque de verdad que los encuentros nos van a marcar en nuestro listado de asistencia. La institución está muy pendiente a esas asistencias que ustedes tengan. Entonces se los recomiendo mucho. Eh, Como les dije o como habíamos pactado en la clase anterior, en el día de hoy vamos a hablar. Vamos a compartir la pantalla, vamos a hablar de, primero que todo, les voy a hablar un poco de generalidades de presupuesto. Vamos a ver un poco de la introducción de presupuesto. Ustedes pueden ir tomando notas, si quieren, toman notas y me dicen, profe, ustedes copian lo que ustedes vean correspondiente. Hay conceptos que son bien importantes, pero más que ese concepto, copiarlo en el cuaderno, ya para el profesor pasó la diapositiva y ya copié, pues es aclarar lo que dice ahí. Es que nos quede totalmente claro. Es que nosotros podamos desarrollar nuestro trabajo con ese concepto claro. En la clase anterior hablábamos un poco y les decía, no hay negocio que no pueda funcionar sin un presupuesto. Algunos de nosotros ya estamos en empresas donde no hay presupuestos y es común encontrarlo en nuestro medio. No, porque esas empresas es pequeña y el presupuesto te lo dice el dueño de la empresa o el gerente de la empresa. Los presupuestos los manejo soy yo, ustedes no. Usted es del área de ventas y eso no le interesa a usted, me interesa a mí. Y resulta que todos en la empresa somos un pilar o somos una parte fundamental dentro de esa creación de presupuesto, ¿cierto? Vamos a ver por qué. ¿Qué va a pasar ahí en al respecto? Como introducción dice que los presupuestos constituyen una de las principales herramientas de planeación y control. Por lo tanto,
es importante conocer cuál es la implicación de los mismos en la dirección de una empresa y las ventajas o desventajas que se derivan en el diseño o implementación de un plan de presupuestario. Creo que esta introducción nos resume todo el módulo y dice, los presupuestos constituyen una de las principales herramientas de planeación y control. Durante nuestras clases vamos a hablar qué es planeación, qué es planear, y eso hoy en día en las organizaciones es un pilar fundamental, ¿sí? Eh, Planear debe ser parte de todas las empresas u organizaciones que existan en nuestro país. Llámese grande, mediana, pequeña o microempresa. Y dentro de las microempresas, las de nosotros, ¿cierto? Porque nosotros manejamos microempresas. Y estas microempresas deben de tener una planeación. Y mírese que los presupuestos constituyen una de las principales herramientas. O sea, los presupuestos son una herramienta de la planeación, de planear. Y luego dice, y control. ¿Por qué control? Porque si no controlamos, si no manejamos, si no realizamos un control permanente, un seguimiento permanente a nuestras empresas, se nos acaban. Compañeros, desafortunadamente, nuestras pequeñas empresas o microempresas de nuestro mercado no llevan presupuesto. ¿Por qué sabemos que no llevan presupuesto? Las vemos acabar muy frecuentemente. Y llevar un presupuesto es contemplar muchas posibilidades, eh, incluso de estos momentos de dificultad. Estamos en un proceso de recesión por, por el confinamiento, por pandemia, y nadie tenía esto presupuestado, ni nadie tenía esto dentro de sus planes. Nadie, un proceso de esto tan largo eh, de dificultad. Y hoy en día hay demasiadas empresas cerradas y quebradas. ¿Por qué? Porque no había una buena planeación. No había formas de un plan B. No había formas de tener reservas que me llegaran a un determinado tiempo con una condición favorabilidad de comercio. Como hoy en día hay empresas que tomaron gran fuerza tecnológica aprovechándose de por ejemplo, los bancos. Todos los decimos, no, los bancos, el negocio de los bancos es un monstruo, el negocio de los bancos es la plata, el negocio de los bancos es, los bancos sí, todo, el negocio es 100% la plata. El negocio de los bancos es trabajar con la plata, pero los bancos les salía costosísimo el nivel de personas que manejaban los bancos, el nivel de utilización de las oficinas. Y llegó la pandemia, ellos estaban preparados, tenían el plan B bajo la manga, eh, se venían preparando tecnológicamente ya hacía mucho tiempo, estaban preparados tecnológicamente para esta pandemia, pero culturalmente no estábamos preparados nosotros, sino que a nosotros nos obligó a utilizar las páginas y los pagos y todo electrónico por la pandemia, porque no nos dejaron salir. Entonces los bancos, lo que esperaban hacer dentro de los próximos 4 años a 2024, que era tener todo sistematizado, hoy en día lo lograron en el esquema de 6 meses, pero estaban preparados para estos eventos, estaban preparados para este tema tecnológico. Entonces, miren que de este tipo de situaciones nosotros podemos hablar de que había ya un trabajo de planeación, lo cual les iba a generar resultados en caso dado que sucediera algo como esto. Nuevamente repito, los presupuestos son netamente una herramienta, ojo, una herramienta de planeación y control.
hacer presupuestos no lo es todo en una empresa. Y más aún decirles que hay personas que tienen un concepto, bueno, yo tengo que hacer un presupuesto, entonces yo lo coloco y escribo lo que sea. ¿Cuánto quieres que diga eso ahí? No, que yo quiero que diga 1.000 pesos. Bueno, coloca 1.000 pesos ahí, pero ¿vas a hacer los 1.000 pesos? No, no sé, pero como usted dice eso, entonces el papel aguanta todo. Ese es el dicho del mercado, el papel aguanta todo. Entonces, definitivamente tomamos partido de las cosas ni siquiera formales, sino de lo más informal que se pueda. Tomamos partido nosotros de lo que más folclórico se pueda. Y muchachos, yo creo que estamos estudiando una carrera que se llama auxiliar contable y financiero. Mi invitación sería que no sean auxiliares contables, sino que sean asesores contables. ¿Cuántos de ustedes de pronto se están preparando no para ser auxiliares contables, sino que quieren ser administradores de un negocio o quizá propietarios de un negocio? Entonces, la finalidad de este curso es que miremos un poco de hasta dónde puedo llegar yo eh, el día que quiera montar un negocio, el día que yo quiera montar mi propia empresa. Entonces, vale la pena que empecemos a evaluar de que todas nuestras empresas del mercado necesitan presupuesto. Los presupuestos son una sola herramienta de planeación y control de la empresa. ¿De acuerdo? Y aquí, ¿y para qué nos va a servir eso? Dice, por lo tanto, miren la diapositiva, dice, es importante conocer cuál es la implicación de los mismos en la dirección de una empresa. Caramba, ¿para qué sirven los presupuestos a ese gerente o administrador de la empresa? En el proceso de dirección de una persona, dirigir una empresa, ¿para qué le sirven los presupuestos? ¿Será que los presupuestos nada más es un papel para que ver un poco de cifras? Qué bacano mostrarle eso al dueño de la empresa y que vea todas las cifras tan bonitas. ¿Para qué cifras bonitas? Si no las estamos desarrollando, no las estamos haciendo. Entonces, miren que nos vamos a concentrar mucho en encontrar cuáles son las ventajas o desventajas que se derivan de la implementación de un plan presupuestario. Generalidades de los presupuestos. Una generalidad que esta generalidad la comparto muchísimo y, y me gusta que la enfaticemos siempre, no se nos puede olvidar. Dice, el punto de partida del proceso de planeación de utilidades es el diagnóstico de los factores externos y externos que se puedan afectar negativamente o positivamente las estrategias, los programas, los proyectos de inversión y las políticas que se vayan a establecer en cada área funcional. Muchachos, resulta que como ustedes van a desarrollar un trabajo de una empresa, miren lo que dice acá, es el punto de partida del proceso de planeación de utilidades. Ojo, ¿para qué hago yo presupuestos? ¿Con qué finalidad hago yo un presupuesto? Quiero escucharlos a ustedes. Realmente, ¿cuál será lo real, la real y principal característica por la cual yo debo hacer un presupuesto? Quiero escucharlos. Por ejemplo, me encantaría, Adrián, cuéntame. Como usted lo dijo anteriormente, serían, pues para mí, en lo que le he escuchado, pues serían en dos partes. Primero, como llevar la planeación de lo que va a hacer. Es un presupuesto como la planeación de lo que va a hacer. Y segundo, el control de lo que ya ha hecho y el control de los gastos, o sea, de gastos, pues prácticamente superior a eso. O sea, como principal, planeación. Como Bien, segundo, pues como control de todo. control. Ojo, planeación y control. Bien, eso es fundamental para el presupuesto, ¿cierto? Pero, cuál sería la estrategia principal de nosotros
para hacer un presupuesto en una empresa. O sea, yo quiero montar una empresa, quiero montar una venta de zapatos, un almacén o una heladería, o ¿por qué hago presupuesto? ¿Cuál sería la finalidad principal para yo hacer presupuesto? Ok, bueno, vuelvo bien, o no Para sé si llevar el estaba. control de los gastos, ¿no? No sé quién me habló ahí. Yo, Ya le doy. Daniel, Daniel, digo que es como para llevar el control de los gastos. O sea, para ir. sí, exactamente. De pronto podemos estar gastando algo que no, o sea, que podríamos de pronto bajar porque de pronto la empresa no da para ese presupuesto pagar algo que no pueda. Vale. ¿Quién más? Fernanda. Bueno, profe, yo opino que, o sea, lo más importante del presupuesto, aparte pues de la planeación y control, eso nos ayuda a tomar una decisión. Para eso lo hacemos, para ver si nuestra meta, nuestro objetivo final para una empresa va a llevar o va a ser, se va a realizar de acuerdo a lo que nosotros estamos haciendo o estamos planeando desde el principio. Entonces yo considero que el presupuesto es para eso, para la toma de decisiones y para que lo que estamos pensando se llegue a ejecutar. Bien. O sea, yo hago un presupuesto primero que todo para, como decía el compañero Adrián, para planear, llevar control, o sea, que sí se va a ejecutar y tomar decisiones, ¿cierto? Es lo indicado. Pero la razón fundamental por la que yo debo, primera medida por la que yo debo de realizar el presupuesto dentro de mi empresa. ¿Cuál, Marta? Marta. No me escucha, profe. Sí, ahí te escucho. ¿Ya me escucha? Sí, claro. Bueno, yo diría que pues, uno hace todo para conocer la cifra, más o menos cuánto uno necesita para llevar a cabo la determinada objetivo o función. Se oyó muy mal, pero voy a tratar de repetir lo que tú dijiste, Marta. Es para determinar la cifra que necesita para llevar a cabo un objetivo, ¿así? Sí, exactamente, como para saber cuánto necesito más o menos para pues, realizar lo que yo quiero hacer. No te escucho muy bien. No sé si es que te retiras demasiado del micrófono. Ya aquí. Sí, ahí te escuchas mejor. O pues pienso que uno hace un presupuesto como para conocer cuánto necesita para, pues, digamos, montar una empresa, como para saber si vale la pena invertir tanto y si eso me va a producir lo que yo estoy esperando. O sea que tú concluirías que tú haces el presupuesto para ver cuánto es la inversión. Profe, también se puede Pues hacer entre sí, Espérate, Adrián, espérate. parte Ya. sí y pues más. Parte sí que, Digo que en cierta parte puede ser para eso y pues entre otras también. bien, Adrián, ¿qué nos ibas a decir? Ok, profe, que también puede ser como para o sea, para minimizar los riesgos, o sea, anticipar los ingresos. Pues también podemos tener la adaptabilidad, la flexibilidad, pues en estos casos, pues se pueden añadir al presupuesto, o sea, prácticamente como evitar riesgos. O sea, diría otra opción también. Excelente. Eso hace parte de la planeación, ¿cierto? Sí, Planear. señor. Bien, bien, Adrián. Bien, pero miren, voy a colocar, ahí ven la diapositiva, ¿sí? Sí, señor, sí. Bien, miren lo que dice ahí, es el punto de partida del proceso de planeación de qué? Utilidades. Utilidades. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que el factor principal por la que yo hago un presupuesto es para saber cuáles van a ser mis utilidades. ¿Dónde está el problema principal de nosotros en las empresas, muchachos?
que nosotros arrancamos una empresa sin hacer ningún tipo de presupuesto de utilidades. Nosotros no sabemos cuánto va a ser las utilidades que vamos a obtener en ese negocio. Profe, es que es muy difícil calcularlo, no es difícil. O sea, eso es lo que vamos a aprender, eso es lo que necesitamos conocer acá, ¿cierto? Y miren que el trabajo que estamos desarrollando dice, realiza un presupuesto de operación de tu negocio de mínimo 6 meses. Todavía no has empezado, pero yo espero que 6 meses tú me digas cómo va a funcionar ese negocio, cuánto va a vender o cuánto esperan vender de acuerdo al mercado que tú consigues, ¿cierto? Y planear utilidades es planear cómo va a funcionar el negocio. Y el problema de nuestro medio, muchachos, de nuestra cultura, es que abrimos un negocio esperando que al mes tengamos la plata que invertí en mi mano y el negocio siga funcionando igual como si no hubiese pasado, como si no hubiera invertido yo ni un peso, sino que eso se hubiese duplicado o triplicado. Cuando en el primer mes decimos mal porque no cumplimos esa expectativa que tenemos, entonces decimos, no, no me fue muy bien, me voy a quedar un mes más, si no, si esto no me da lo que es, cancelo todo, cierro esta vaina. Esa es nuestra medida siempre, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros abrimos por un mes o por 2 meses a ver si las cosas funcionan, pero no abrimos con una revisión o con un estudio juicioso de un presupuesto. No abrimos con una mentalidad de vernos en el futuro, no abrimos con una mentalidad de vernos qué va a pasar dentro de 2 años o 3 años, sino que sencillamente nosotros esperamos vernos en un mes o 2 meses. Somos totalmente cortoplacistas y no pensamos en calcular nuestras utilidades, sino que nosotros pensamos mucho con el corazón para las empresas y nos falta pensar más en la estrategia, nos falta pensar más en, en qué va a pasar en el futuro con esta empresa, qué va a pasar en el futuro con mi negocio. Eso nos hace falta pensarlo a nosotros, nos hace falta estar eh, a nosotros con los presupuestos, ¿ven? Entonces miren esto, dice el punto de partida del proceso de planeación de utilidades. Hacer un presupuesto es el punto de partida de cómo voy a saber yo cuánto van a ser mis utilidades. Y luego dice, es el diagnóstico de factores externos e internos que puedan afectar negativamente o positivamente a las estrategias, los programas, los proyectos, las políticas, todo lo que yo obtengo para mi empresa. Entonces, les pongo un ejemplo, compañeritos, un ejemplo que, pero mejor dicho, quiero que me escuchen mi historia. Mi historia es que creo que Adrián yo se la había compartido antes, que con Adrián ya me conocía. No sé si Adrián estuvo en esa clase o no, o nos vimos o no. Adrián me dirá. ¿De cuál, profe? ¿De la venta de las empanadas? No, nos pasa muy frecuente. ¿Alguien de ustedes ha tenido un familiar que haya vendido pasteles o tamales? Sí, pero ¿Sí? Daniel, ¿tú? sí, o sea, yo tuve un tiempo con una tía mía, pero estaba más pequeño. Que vendía Pero me tamales. han dicho, sí, pero me han dicho que queda bastante la venta de tamales. Que da bastante la Pero, venta de sí, tamales. sí, exactamente. Creo que Fernanda, Fernanda y Marta, ¿han visto la venta de tamales? ¿Han tenido la oportunidad de ver un familiar, un vecino, amigo que haga eso? No, profe, la verdad yo no. Nunca, o sea, nunca has visto a No, alguien no, de cerca que haga eso, ¿cierto? no, nada. Bien, bien. Yo tampoco. Es muy normal en nuestro medio tener vecinos o amigos o conocidos que vendan tamales Ujú. o en colegios que digan vamos a hacer unos tamales o en iglesias o centros sociales o lo que sea, que digan vamos a hacer unos tamales para recoger fondos o para tal cosa o vamos a hacer unos tamales, ¿cierto? Eso lo encontramos por todas partes, bien, pero de pronto no hemos tenido la oportunidad de estar de cerca, pero
pasa esto muy frecuente. Yo le digo a Fernanda, Fernanda, vamos a hacer tamales. Me dijeron que tú eras especialista haciendo tamales, que los haces deliciosos. Entonces Fernanda dice, no, sí, claro, profe, yo sé hacer de pollo, de gallina, de cerdo, de no sé qué. Los hago en masa, los hago en arroz, los hago no sé qué. Y entonces yo digo, listo, perfecto. Yo no lo sé hacer, pero yo pongo el capital, Marta. Fernanda, ¿estás de acuerdo? Y Fernanda, sí, claro, yo los hago. Y entonces te pone el capital y yo los hago. Eso, esas alianzas las hay muy frecuentes. Me digo a los tamales porque se me ocurre ese negocio, pero enfatízate en uno que tú hayas visto antes. Entonces uno pone el capital y el otro dice, yo los hago porque yo sé hacerlo. La mano de obra mía es muy buena, quedan deliciosos, probados en la familia que quedan deliciosos. Entonces le digo, bueno, Fernanda, ¿qué necesitas para crear qué necesitas para hacer esos tamales? No, profe, yo necesito que me traiga tantas hojas de bijao, tanto de maíz, tanto de gallina, hagámoslos de gallina para que no sea pollo, hagámoslos de gallina, le ponemos un pedacito de cerdo y hagámosle esto y le echamos esto y le echamos lo otro y tráigame carbón, tráigame leña, tráigame esto, lo otro, tal, y yo vengo y consigo todo, aquí está. ¿Para cuándo los vamos a vender? Para mañana domingo. Entonces, Fernanda empieza a hacer los pasteles hoy, todo el día, toda la noche y termina mañana a las 5 de la mañana. Terminó. Entonces Fernanda está muerta. Entonces le digo, Marta, eh, vive al lado de Fernanda. Entonces, Marta, si tú quieres ayudar a vender a Fernanda y tienes ahí también una parte, entonces Marta sale a vender pasteles. ¿Y cuántos salieron? Salieron 200 tamales, 200 pasteles. Sale a venderlo, yo arranco con 50 por un lado, Marta con 100 por otro. Ya yo volví, vendí 100 y 100 se vendieron todos. Nos reunimos a las 6 de la tarde, domingo 6 de la tarde, Marta, Fernanda y Miguel Palacio. Bueno, ¿cómo nos fue? ¿Cómo te fue a ti, Miguel Palacio? Súper bien, los vendí todos. Todos los vendí. ¿Cuántos me entregaste? 100. 100 vendí. Fernanda, ¿tú cuántos vendí? Marta, ¿cuántos vendiste? 100. Wow, un éxito. Aplauso, aplaudimos y ganamos. ¿Sí o no? ¿Qué pasó ahí? No, demos la plata. Miguel, ¿cuánto tienes? No, tengo la plata de un pastel, lo que los vendimos a 5.000 pesos. Entonces tengo la plata de uno. Y los otros 99, fiados. Marta, ¿cuántos vendiste tú? Vendí 100, pero tengo 5 en efectivo y los otros 95 fiados. ¿Qué pasó ahí, muchachos? Pregunta para ustedes, ¿qué pasó ahí? O sea que prácticamente pues de ahí tendrían que ver, o Adrián, sea, bájale a la musiquita. no, es que eso es al lado en la casa. Ah, ya, vale. Ok, que, o sea, prácticamente, como les digo, si fueron fiados ya tendrían que ver ustedes prácticamente como son los vendedores, ya tenían que programar una fecha estimada para el cobro. O sea que prácticamente, como les indico, ya yo me vi un video por ahí para sacar los presupuestos. O sea, más o menos me explicaban eso, pues ya tenían que tener una fecha estimada. Si la tenían póngale a 30 días, el 40. Y si tenían a los 60 días, el otro 60%, ya eso se va dividiendo. Y ya prácticamente a los últimos se hacen la sumatoria de los ingresos y no me acuerdo muy bien, pero sí más o menos, o sea, sí entiende y por ahí tengo el video todavía. Vale. Fernanda, Marta, ¿qué pasó ahí en eso que hicimos, en ese evento? Daniel, cuéntanos. Ahí no hicieron, como dice usted, ahí no planificaron, no. No hubo planeación. Sí, no hubo planeación, solamente como usted dice, solamente lo hacen como de corazón, porque como que de la emoción de hacer el negocio, pero no planificaron. Pero no se planeó nada.
No se planeó Eso, exactamente. eso es normal encontrar en los negocios que montamos en nuestras casas o con nuestros familiares, ¿cierto? Exactamente. Es Sí, normal no es, planear, sino que salimos de exactamente. emociones. ¿Y Exactamente. qué pasó? O sea, nosotros dijimos que íbamos a fiar, nunca No, hablamos de eso. no se habló ¿De exactamente. qué hablamos? Que Fernanda hacía los tamales deliciosos y que era una berraca y que no sé qué y todo, ¿sí o no? Entonces yo dije, bueno, el negocio está ahí, puedo invertir mi dinero y gano un dinero, ¿cierto? Exacto. Pero realmente hubo una planeación, no. Entonces, lo normal para encontrar en nuestro medio es que no planeamos. ¿Y qué pasó después? O sea, ¿qué pasa? Además que no hubo planeación, ¿qué más pasó? ¿Fernanda o Marta? Profe, pues aparte de que no planearon, pues se quedaron sin el negocio, porque usted ya invirtió la plata y se quedó en los tamales, en los pasteles esos, y pues la plata está prestada, propiamente fiada, y hasta que se devuelva ese capital para volver a invertir, entonces no va a continuar. Bien, entonces miremos un punto bastante fuerte. Primero, bueno, continúo la historia, ¿no? Para que el tema vayamos analizando. Y créanme que esto lo he visto y esta historia sale de hechos de la vida real, ¿no? Porque lo he visto en personas que hacen esto. Entonces ese domingo, ya por la tarde, después de repartido, que hicimos cuenta, yo vendí uno y 99 fiados, la otra vendió 5 y 95 fiados. Entonces decimos, bueno, listo, Fernanda, vamos a hacer cuenta, sentémonos, porque no habíamos tenido tiempo de sentarnos, porque Fernanda había estado todo el tiempo haciendo tamales, ocupada. Estuvo todo un día y toda una noche, ¿cómo la molesto? ¿Cierto? Entonces me siento con Fernanda y le digo, bueno, Fernanda, me gasté esto en carne, esto en gallina, esto en maíz, esto en hojas de bijao, esto en pita, esto en tal cosa, esto en verdura, esto en lo otro, esto en lo otro, esto en lo otro, ta, 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 ta. Y empezamos a hacer cuentas después. Y entonces miramos y bueno, nos gastamos. ¿Qué hace uno normalmente? ¿Cómo calcula eso? Bueno, nos gastamos de los 200, nos gastamos 800.000 pesos. No, no, mentira, falso. Se sobregiró. 600.000 pesos. Nos gastamos 600.000 pesos, nos gastamos en eso. ¿Ya? Nos gastamos 600 y si lo dividimos entre 200 nos salieron a 3.000 pesos. ¿Cierto? ¿Eso está bien ahí? La pregunta es, ¿eso está bien? Hacer esa cuenta y nos vamos a ganar 200.000 pesos. Cuando nos vamos a ganar 2.000 pesos por cada pastel, porque si los vendemos a 5.000 y nos costaron a 3.000, nos vamos a ganar 2.000 por cada pastel. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Adrián, Daniel, Fernanda, ¿estamos de acuerdo? O sea, de lo que usted está diciendo, sí. Por eso. Yo Pero no. O miren lo sea, que pasa. lo que Después pasa de, después de, tenían que sacar primero, por ejemplo, digamos, vamos a invertir, bueno, nos gastamos tanto en tanto, bueno, decimos, sacamos los gastos, por decirlo. Entonces tendrían que ver por cuánto podrían vender los pasteles para que pudieran, para ver cuánto de ganancia iba a dar, para ver si era, o sea, era recomendable, por decir así, para ver si no tienen pérdida o algo así parecido. bien. Entonces, Fernanda, tú ibas a decir algo. Pues yo, digamos, en mi concepto no estaría de acuerdo con ese cálculo, ¿Por porque qué? aparte de los implementos, o sea, básicos para hacer el pastel, el maíz, la gallina y eso, hay que contar que hay que calcular lo que Fernanda invirtió en gas, gasolina, tiempo, luz y, digamos, por decirlo así, su turno de trabajo, porque usted está invirtiendo la plata, pero ella también está poniendo su tiempo en ejecutar eso, ¿sí? Entonces eso lo tendrían que calcular antes de ver la utilidad del pastel. No Bien, sé. bien. No. Fernanda, voy a hacer la aclaración. Resulta que cuando hicimos todas las cuentas, ahí colocamos el gas que se gastó Fernanda,
qué sé yo, la gasolina, repartiendo los pasteles, o sea, sacamos todos los gastos y nos gastamos 600.000 pesos. O sea, todos los gastos que hubieron, y los costos en los que incurrimos para, para ese pastel, ¿cierto? Y nos gastamos 600.000. Pero, ¿dónde estuvo el error? Pero primordial de acá, que no hicimos planeación antes de montar todo, ¿cierto? No planeamos, sino que nos lanzamos al agua de emoción, hicimos el negocio, compramos todo, calculamos todos los gastos, ¿cierto? Y lo que yo les decía, o sea, ¿de dónde salió el valor de los 5.000 pesos? Ah, porque en todas partes los venden a 5.000 pesos. Entonces nosotros no podemos salir a venderlos a 6.000 ni a 7.000, porque el de nosotros quedaría gallina criolla, el de allá afuera no sabemos, es pollito de ese purina que a la gente no le gusta. Entonces el de nosotros es gallina criolla. Pero no lo podíamos vender más caro porque todo el mundo lo vende a 5.000, si no nadie nos compra. Entonces lo vendimos a 5.000 pesos, ¿sí? Y peor aún, además de que vendimos los tamales a 5.000, estamos diciendo, nos estamos ganando 2.000 pesos por cada tamal. Nos fue bien. Ahora, ¿cuánto van a quedar? Son 200 tamales, son 400.000 pesos de utilidad. ¿Cómo vamos a repartir esa utilidad? ¿Qué nos hace falta? ¿O qué no tuvimos en cuenta? Entonces, Antes de eso tienen que sacarle primero el capital, ¿no? hay que sacar el capital. El capital Por eso, y por el eso, capital. por eso. Ya sabemos, salieron 200 tamales a 5.000 pesos, dan 1.000.000 de pesos. Si sacamos los 600.000 que nos gastamos de capital, quedan 400.000 pesos. Pesos. Pero La entonces pregunta es, ¿cómo de nos acuerdo. vamos a repartir esos Ellos 400.000 pesos? no planearon eso tampoco de cuántos iban a ganar 50-50 o... ¿Cuánto no fue planeado, cierto? Pero Exactamente. Fernanda dijo algo bien importante hace un momento. ¿Qué faltó calcular, Fernanda? La mano de obra. La mano de Pues, obra, ujú, la mano de obra de Fernanda. Porque aunque Fernanda sea socia en su mano de obra, la mano de obra tiene un costo, ¿de acuerdo? Pero tampoco fue planeada, tampoco fue dicho cómo se iba a manejar esa parte en el negocio. Normalmente y coloquialmente acá afuera en la calle, muchachos, lo que se ve es que se parte mitad y mitad las utilidades. No se planea ni siquiera cuánto se iba a pagar por la mano de obra, cuánto invirtió, o si estaba de acuerdo Fernanda que lo que iba a poner ella era mano de obra y no iba a participar en un costo de eso, sino que solamente en la utilidad. No sabemos tampoco eso porque no se planeó. ¿De acuerdo? Entonces, si se dan cuenta que para nosotros desarrollar un presupuesto, nosotros tenemos que contemplar muchas cosas, muchas. Y esas cosas son bien importantes. Todo lo que nosotros tengamos en cuenta de nuestra empresa debe estar contemplado en mi presupuesto. Y mi presupuesto es un factor fundamental para yo planear, ¿cierto? Entonces aquí lo evidente fue que no hubo planeación. Fernanda y Miguel nunca se pusieron de acuerdo. Nunca tomaron decisiones cómo se iban a distribuir las utilidades, cómo íbamos a vender. Ahora bien, no hemos afrontado un problema bastante serio, ¿no? Que fue entregar los tamales sin plata en efectivo, sino, como decimos coloquialmente, fiado. Lo fuimos y lo fiamos todo el negocio, ¿cierto? Pero resulta que nosotros llamamos a Adrián, que es compañero de nosotros en el instituto, en las clases, nos conocemos hace 2 semestres, somos buenos amigos, ya hacemos tareas juntos y todo. Y llamamos a Adrián y le dijimos, Adrián, estoy vendiendo tamales. ¿Cuántos vas a querer? Son de gallina criolla y Adrián dice, hombre, yo te puedo ayudar con 2. Hombre, ¿cuál 2? Si allá en tu casa son 4, hombre, coge 4, porque así somos nosotros. Y entonces le vendemos. Adrián dice, bueno, ajá, pero déjame los 4, pues.
y le dejamos 4 a Adrián. Y así salimos y de cuando llegamos acá sacamos pecho y decimos, es que los vendí toditos, soy un berraco. ¿Sí o no? Soy un berraco. Sí, o sea, Los vendí todos. Pero resulta que Adrián, hoy estamos a 19 de septiembre. ¿Qué esperamos nosotros? Que el 30, por lo menos el 30, Adrián me los pague, porque como no arreglé fecha con él o no dijimos cuánto tiempo era, yo creo que a Adrián le pagan el 30 y el 30 me paga Adrián. Eso es lo que yo creo, ¿cierto? Porque yo debí hablar con Adrián y decirle, yo lo fijo a 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, qué sé yo, lo que. Pero como no planeamos, yo fui y se los vendí y le dije, no, coge los 4 tamales. Entonces, llegó el 30 y Adrián no me paga. Adrián no me contesta. Entonces empieza la gestión de cobranza hacia Adrián. Voy a hablar de un caso de 99 que entregué. ¿Cierto? Empiezo a cobrarle a Adrián. Y dele, y dele, y dele. Y resulta que lleva el 10 de octubre. Y el 10 de octubre me he gastado 46 mototaxis yendo a la casa de Adrián. Y 725 minutos en la tienda llamando a Adrián. ¿Sí? Y Adrián no me paga. Entonces, cuando ya me encuentro a Adrián, le digo, Adrián, no me has pagado, ¿y qué tal? Y pensé, que digan, hombre, es que yo te podía coger 2, pero tú me pusiste 4 y no me alcanzó la plata. Y entonces, ¿quién cometió el error? Nosotros. Porque no planeamos cómo iban a ser las ventas. No planeamos a quién le estamos vendiendo. Adrián, es un ejemplo, no quiero decir que tú pues tengas ese tipo de inconveniente, ¿está claro? Para todos. No sé. Pues él eso es así, él es así, bro. Él es así, bien, Sí, Adrián. Entonces, ¿dónde está el error? No hubo planeación, no dijimos cómo íbamos a hacer nuestro negocio, además no dijimos cómo íbamos a cobrar, no dijimos cuál era nuestro mercado objetivo, ¿cierto? Hombre, nosotros debimos ir a un mercado objetivo de estas personas que venden en las casas, los que reciben plata diaria, para ir decirle que pasado mañana me debe pagar, o que en 8 días máximo me debe pagar. Nosotros debimos ir al sector laboral donde nos pagaran puntual quincenal y tal cosa. Nosotros debimos repartirlo a personas que conociéramos y que supiéramos de que ya nos han recomendado y tal cosa. O sea, todo esto necesita una planeación. Entonces, ojo muchachos, generar una empresa, por más pequeña e insignificante que nosotros creamos que estamos generando, necesita organización, necesita planeación, necesita control. O sea, necesita presupuesto. Si los presupuestos están mal diseñados, la empresa va a funcionar mal. Qué bueno que yo hubiese sabido que yo me iba a ganar 400,000 pesos antes de empezar. O que me iba a ganar 200,000, porque los otros 200,000 me los gasté cobrándole a Adrián. En un solo cliente me gasté 200,000 pesos en cobrar. Profe, a veces también hay que tener presupuesto también porque, o sea, a veces no todo, a veces no hay ganancia, sino pérdida a veces. Porque sí hay veces que hay clientes que son morosos, a veces no pagan y esa plata es que se pierden. No, Daniel, no solamente hablemos de que los clientes no nos van a pagar, porque tenemos que pensar que los clientes, lo que vamos a producto que vamos a sacar lo vamos a vender. Pero tú tienes toda la razón. Tenemos que no a veces hacer presupuesto, siempre hacer presupuesto, porque hay negocios o hay empresas que vamos a crear que van a generar pérdidas. O sea, vamos a arrancar generando pérdidas. Vamos a arrancar con problemas. Oye, qué maluco yo tener que darme cuenta que perdí plata al final de donde coloqué mi plata, que iba a perder plata. Si yo hubiese sabido eso, no me meto en eso. ¿No han escuchado eso alguna vez? Sí, sí.
Eso muchas veces lo dicen, pues, muchas de las pequeñas empresas. Las pequeñas y muchachos, esto que estamos hablando, esto tenemos que aplicarlo en nuestra vida personal. Los presupuestos no son solamente para las empresas. Nuestra vida personal y nuestra empresa principal se llama hogar, se llama casa. Exacto, Y un exacto. Es como de pronto en la vida de nosotros es como, por ejemplo, yo que estoy ganando el mínimo y es como yo coger muchas cosas, endeudarse más de lo debido, porque uno no tiene presupuesto para no pagar todo. Porque de pronto se endeuda cogiendo una cuestión acá, otra cuestión acá y no le alcanza, de pronto no tiene el presupuesto para pagar todas esas deudas. bien. Se sobregira. Adrián, tú eres independiente, eres cabeza de familia, ¿tienes familia ya? Pues actualmente estoy independiente, pues, pero no soy cabeza de familia. Mi papá y mi mamá No. viven actualmente en otra parte y yo estoy independiente ahora, pero o sea, actualmente vivo donde mi tía, pago normalmente lo que consumo. Ya, bien, perfecto. ¿Tú haces presupuesto de tus ingresos y gastos y todo? Sí, claro. Yo tengo mi presupuesto y me limito o sea, a lo que gano. Bien, Pues no me pero limito más. Adrián, ¿lo haces escrito? Pues como le digo, escrito, pues agarro una calculadora, pues agarré esto, lo pongo. O Pues sea, prácticamente estoy ganando, póngale 1.100.000, una decisión. Pues actualmente estoy pagando un computador 600.000 pesos mensuales, cogía 3 cuotas. Normalmente coloco los 600. En este caso, pues aquí en la casa colaboro con tanto, póngale con 200, coloco los 200. Pues aquí actualmente, pues tengo que comprar esto y me limito, pues me quedan 50.000 pesos y ya yo sé que cuento con esos 50.000 y eso es lo que me queda. Pero a veces bien, sí tiende uno errores porque no escribe las cosas. A veces se bien. les olvidan y al momento de llegar la quincena, pues le salen Bueno, como que más de lo que tú te dices. Adrián, Daniel, Fernanda y Marta, ojo, los presupuestos son para escribirlos. Los presupuestos son para desarrollarlos por escrito, sea en un papel y lápiz o en un Excel. Pero debo ser detallado, minucioso y estricto, de tal forma que así como lo hago en mi vida personal, debo hacerlo en la empresa. Si yo no me acostumbro a hacerlo en mi vida personal, difícilmente lo voy a hacer en las empresas. ¿Listo? Es necesario que toda empresa, por pequeña que sea, cuente con un presupuesto. Entonces aquí es donde nosotros nos estamos preparando para hacer este tipo de labor cuando nos contraten. Vamos a llegar a empresas que no tienen presupuesto, porque como les decía, la mayoría de nuestras pequeñas empresas no lo hacen, porque el dueño de la empresa dice, yo lo tengo aquí en la mente, yo soy un tipo genial, yo soy un líder berraco, yo soy un tal, yo soy lo otro, y lo tengo aquí y yo controlo. Aquí no hay un tornillo que se mueva sin que yo lo sepa. Hay gente que dice eso. Y encontramos, y tan fácil como esto, muchachos, los tenderos de esas empresas sí que hay cientos en nuestra ciudad o no. Y en el pueblo que nos metamos hay todas las que ustedes quieran, cientos. Y esa empresa es una empresa familiar. En la mayoría de los casos, una empresa unipersonal de única persona, no son sociedades, ¿cierto? Y esa empresa necesita tener un presupuesto. Esa empresa necesita tener asesoría. Y esas empresas no lo tienen porque se sienten suficientes. Y ojo, los que están creciendo y se sienten, los que están creciendo, tienen asesoría. Los que están siendo grandes y los que salen adelante están buscando asesoría. Los que ustedes, la tienda que ustedes ven que no crece, que es la misma de que toda la vida que lo veo, esa empresa no tiene ni asesoría, ni se está asesorando, ni está buscando cómo cambiar, ni está teniendo presupuestos, ni está teniendo ningún tipo de control, nada. Y si usted le pregunta al tendero, él dice que él tiene todo ahí fríamente calculado y no tiene ni idea de lo que está pasando en su empresa. Sí, sí, profe. En este caso, pues yo tengo una historia también. Yo viví actualmente hace como 2 años y medio, donde una tía mía, ella tenía una tienda
que era de un yerno. El caso es que ella no anotaba nada, pues daba todo fiado. El caso de tal cosa que tenía un cuaderno que en caso ella anotaba era cuando de vez en cuando una revisión ella venía y le enviaban esto. Y ella se lo olvidaba y no anotaba nada. El fin y el caso es que el yerno le hacía un inventario todos los meses. Pasa que todos los meses salían con descuadres hasta de 500, 600 mil pesos. Pues el yerno también era más descuidado también porque él prácticamente él hacía el inventario también como imaginario, como usted me estaba diciendo. O sea, eran descuadres que por lo menos mínimo donde él llevara también un inventario de eso o un presupuesto, prácticamente el Ábrela, descuadre sería mucho máximo. O sea, máximo como de 1 o 2 millones de pesos. ¿Y qué pasaba? Que a veces yo me daba cuenta, yo no decía nada, pues prácticamente porque o sea, nunca, pues todavía no había estudiado esto y no tenía como entendimiento normalmente lo que era. Y a veces llegaba mucha gente a fiar y no les pagaban. O sea, no les pagaban. Pues el sentido que tenía el dueño tampoco era, porque prácticamente él lo tenía imaginario, nunca tenía el inventario como en sí, el presupuesto, perdón. sí. Entonces, todo el tiempo, él decía que habían descuadres de 300, 400, pero prácticamente un descuadre de eso donde yo veía diariamente, el descuadre mensual sería como de 2 millones mínimo, como mínimo. Entonces, es una pérdida grande que tienen ahí y la tienda nunca progresa, sino siempre hacia atrás. Ah, de la camioneta. ¿Te vas para Planeta? Ah, vale. Bien, Adrián. Si te das cuenta, normalmente encontramos que en este tipo de empresas, si no hay un control riguroso, cualquiera dentro de este tipo de empresas nos puede generar problemas. Desde los operadores, desde las personas que venden ahí, desde el mismo proveedor, si el proveedor nos despacha mal, si, o sea, todo genera un problema. Entonces, muchachos, ¿qué quiero contarles realmente? Que la carencia de presupuestos, la carencia de planeación en las empresas nos está generando grandes problemas. ¿Sí? Entonces, vuelvo a la diapositiva, no sé si la ven ahí. Dice que la diapositiva es el punto de partida del proceso de planeación de utilidades. ¿Por qué hago yo un presupuesto? Porque quiero conocer las utilidades. No se me puede olvidar, no se me puede olvidar a mí que yo hago presupuestos para saber cuánto me voy a ganar. Y luego dice el diagnóstico de los factores externos e internos. Vamos a aprender qué tienen que ver los factores externos e internos. ¿Qué son los factores externos e internos? Para yo hacer un presupuesto, yo debo tener en cuenta esos factores. Factores externos, ¿cuáles son? ¿Qué pueden ser los factores externos? ¿Qué es el diagnóstico externo? Bueno, ahí se los coloco en la pantalla. Dice, se basa en precisar los factores del entorno que puedan incidir sobre el futuro de la organización, entre los cuales se puede destacar las políticas gubernamentales, los campos monetarios, salarial, fiscal y comercio exterior. ¿Qué tengo que tener yo presente cuando voy a montar un negocio para ustedes en su empresa o su trabajo, lo que van a desarrollar? ¿Cuáles son los factores externos que tienen que tener en cuenta? ¿Cuáles, Adrián? ¿Cómo? Disculpe, no lo entendí muy bien. Dijimos en esta diapositiva, dijimos que los presupuestos son el punto de partida de la planeación de utilidades, ¿cierto? Es el diagnóstico de los factores externos e internos. Ahora, ¿qué es el diagnóstico externo? Se basa en precisar los factores del entorno que pueden incidir sobre el futuro de la organización. O sea, ¿qué son todos los factores externos que tengo que tener en cuenta con mi empresa para realizar mi presupuesto? ¿Cómo cuáles? Pues los externos, pues basa todo lo que ya sea por fuera, como proveedores, Bien, como, ojo a esto. ¿Sí? Proveedores. sí, como los proveedores, pues ya sería como
los compradores también del producto que nosotros tenemos. O sea, prácticamente basa más que todo a lo externo. Ya a lo interno, pues me meto ya también más allá, sería como el producto que estamos ofreciendo dentro de la empresa. Pues Sí. sería prácticamente eso. O sea, diría yo, no estaría equivocado. Bien. ¿Quién más? Compañerita, ya tengo rato por que no ejemplo, escucho a Marta, no sé si Marta se fue. bueno, profe, también sería lo externo, podría ser también cuando en lo gubernamental, cuando sube, digamos que el IVA, cuando, por ejemplo, el salario mínimo, cuando lo están subiendo, pero también para estar, por si están pagando algún empleado, o salarios mínimos, cuando suben, bajan. Bien, bien, me parece bien, Daniel. Marta, ¿qué factores externos podemos tener en cuenta para nuestro negocio? Pues yo diría también, pues la ubicación, digamos, si no hay más Bien, empresas que Marta, también la se dedican ubicación, a lo ¿dónde que yo quiero estoy? hacer. ¿Dónde estoy? Cierto. Acuérdense que uno de los factores de mi trabajo es dónde va a estar ubicada esa empresa. ¿Para qué? ¿Para qué? Para analizar qué. Voy a Para pues hacerles, analizar si yo les digo, si digamos Marta, yo voy a intervenir y si luego tú, puedo, te voy a dar una idea. Marta, te voy a dar una idea. Yo digo que voy a montar una cafetería. La voy a montar dentro del IFC. ajá. ¿Eso Pues en estos incide en que yo momentos, la monte dentro del IFC? ¿Incide en eso? no sería muy buena idea. Eso, porque Por lo que, hay unos factores externos que no sirven, no funciona que sea allá adentro. ¿Cierto? exacto. ¿Por qué no? Porque no hay clase, no va nadie, nadie me va a comprar. Definitivamente no tengo mercado objetivo allá. O sea, mi mercado objetivo ya está muerto. Entonces, cuando yo hablo de factores externos, yo tengo que tener en cuenta dónde estoy ubicado para saber quién es mi mercado objetivo, para saber quién es mi competencia, para analizar precios de competencia, lo que decía ahorita Daniel, los impuestos, dónde estoy ubicado, los precios de la competencia. ¿Será que es más fácil si yo monto, un ejemplo, pero solo por ponerlo así? ¿Será que si yo monto un negocio de comidas que queda allá detrás del batallón, monto un negocio de comidas? ¿O es más fácil que lo monte cerca del Mercadito del Sur? ¿Dónde me sale más fácil comprar a mí los materiales? ¿Dónde es más fácil el, el, el mercado objetivo? ¿Dónde puedo vender más? ¿Dónde circula más gente? ¿A quién quiero dirigirme? Porque si yo digo que le voy a vender a los soldados, porque voy a montar restaurantes para venderle a los soldados, ya sé que el mercado objetivo es netamente los soldados, ¿cierto? Pero si es allá en la vía Jaraquier, en el camino entre el batallón y Jaraquier, caramba, difícilmente voy a tener un mercado tan fuerte ahí como el que puedo tener acá en otra ubicación dentro de la ciudad, ¿cierto? Entonces, todo eso tengo que analizarlo en mi diagnóstico externo. Acuérdense que el diagnóstico externo en estudios más grandes o en estudios a nivel de empresariales, le hablan a eso, que eso se llama el estudio de mercado. Entonces, ese estudio de mercado es analizar nosotros que son una serie de factores que son externos a mi empresa. Y cuando yo analizo eso, estoy haciendo un estudio de mercado. O sea, yo estoy diciendo, mi empresa va a quedar en tal parte. Mi mercado objetivo van a ser la gente de que va pasando por aquí, por allá y que hace esto y hace lo otro y están ahí cerca. Y esas personas, hay personal desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. O sea, si yo quiero, puedo vender desayuno, almuerzo y cena. Como hay sectores donde nada más puedo vender desayuno y almuerzo, otros sectores solo desayuno, ya después para almuerzo nadie está por ahí. Dependiendo del lugar donde yo esté, ¿sí? Dependiendo del mercado objetivo que yo tenga,
Cuando decía Adrián, analizar los proveedores, claro que tengo que analizar los proveedores. ¿Por qué? Porque los proveedores no es lo mismo lo que me cuesta a mí un producto puesto ahí al lado del mercado que lo que me cuesta por allá en la vía Cereté o en la vía Rabolazgo o qué sé yo. O sea, sencillamente cambian la posición, cambia la forma, cambia el traslado, cambia la dificultad de conseguir las cosas, cambia la dificultad en los costos. Entonces, todo eso tengo que analizarlo. Ahora bien, si yo digo que la cafetería no la voy a montar dentro de IFC, sino afuera de IFC, ¿será que en este momento puedo tener mercado? Claro que sí, porque ya hay gente circulando en la calle y puedo lograrlo. Entonces, ¿qué mercado objetivo estoy pensando? Estoy pensando en la gente que está en la calle más la gente que está en IFC. Cuando entren a IFC, ahí los puedo capturar también, ¿cierto? ¿Qué tengo que analizar además de esa posición? ¿Qué más tengo que analizar en ese momento? Ahí enfrente de IFC, ahí en el corredor me voy a poner en una mesa con una olla, ya, a vender. La pregunta es, ¿qué más tengo que analizar yo? Muchachos, ¿qué pasó? ¿Se fueron? No, nada, profe, analizando aquí todavía, mirando ahí qué puedo decir. ¿Qué más tengo que analizar? ¿Será que la empanada que yo vendo a 1.000 pesos está bien? Pues ya eso ya dependiendo, ¿no? Sí, porque hay ¿Cómo? que se encuentran casi en todas partes. No entiendo. Usted dice que si a 1.000 pesos está bien la empanada, pues yo diría que sí, porque casi toda la mayoría de las personas que venden empanadas las venden a ese precio. La mayoría. Entonces, ojo, mira esto que ustedes están diciendo. La mayoría los venden a 1.000 pesos, ¿sí o no? Pero yo hice el análisis de las competencias que tengo ahí cerca, no lo he hecho. Tengo que analizar, ojo, los que están ahí cerca, si tienen el mismo precio que yo, más barato o más caro. Si la calidad de ellos es mejor o la mía es mejor. Puede que allá cueste 1.000, pero la mía es mucho mejor. O sea, la calidad de la mía es mejor. Entonces no tengo que preocuparme por los 1.000 pesos que él la vende. Es más, yo la debería vender en 1.300, pero la estoy vendiendo en los mismos 1.000 pesitos. ¿Sí? Entonces tengo que analizar precios, tengo que analizar calidad, tengo que analizar servicio, porque hay personas que vamos, por ejemplo, yo voy a una cafetería y me siento y no me atienden ni nada. ¿Para qué vuelvo? Te digo otra vez, yo no voy más. Entonces, por servicio, chao. Oye, ya yo sé que por servicio están malísimos. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Muchachos, Sí, muchachos, dígalo. ¿estamos de acuerdo? Sí, claro. ¿Qué más, Sí, profe. qué más analizaríamos en el sector donde yo estoy? ¿Qué más podría analizar? Como también, Cuando analizamos el mercado objetivo, o sea, si yo digo que le voy a vender a la gente que está ahí cerca, ¿qué más tengo que analizar? Si mi producto, miren que dentro de los factores que hay, que es salarial, si mi producto se amolda a los precios de las personas que están por ahí. Les pongo un ejemplo. Ustedes saben que cuando somos estudiantes, a veces el salario del estudiante es el más cortico de todos, ¿cierto? Porque vivimos corticos de plata. La plata que nos dan es poquita y para lo necesario. Entonces resulta que tengo que quedarme a almorzar allá. Ajá, yo vendo almuerzos a 15.000.
sea, los estudiantes se tienen que quedar almorzando ahí en IFC. No pueden ir hasta la casa. Pero yo vendo almuerzos a 15.000 y a la vuelta hay almuerzos a 7.000. ¿Dónde comprarían ellos? Porque están a la vuelta. A la vuelta, en los de 7.000, porque ellos ven más asequibles de 7.000. Entonces yo tengo que tener en cuenta que ese almuerzo de 15.000 no es para ese lugar. Ese almuerzo de 15.000, si yo digo que es el mejor porque estoy colocando lomo fino y no sé qué, pues tengo que ir a venderlo a un lugar donde pueda vender ese lomo fino, ¿cierto? O sea que en la calle tendría que aumentarse más el precio. O sea, porque no podría ser el mismo precio que venía vendiendo las empanadas acá dentro de IFC. Sí, o sea, nosotros tenemos que analizar realmente si lo que nosotros estamos ofreciendo está acorde a lo que tiene el mercado o a lo que el mercado necesita. Entonces, nuevamente, insisto en que en tu trabajo, en la empresa que tú quieres desarrollar, en el presupuesto que tú estás creando en este momento, ten en cuenta que lo que tú vayas a desarrollar tienes que analizar el mercado objetivo. Y cuando hablamos del mercado objetivo es que si lo que yo estoy ofreciendo va acorde a las personas que yo le estoy colocando. Es como si yo les dijera, sí, cuéntame. Eso va como, por ejemplo, en las empresas que van en los centros comerciales. En los centros comerciales las cosas son como más caras que por Más fuera. caras que en el centro, lógico, Sí, porque exactamente. entonces, totalmente. No es lo mismo el calzacosta que está en el centro comercial Buenavista al calzacosta que está en el centro, al calzacosta que está allá en el sur. Hay tres calzacostas y analiza los tres y tienen la misma mercancía, pero los tres valen diferente. Y los tres tienen un mercado diferente, totalmente evidente. Y uno dijera, no, es que allá al del sur llevan una mercancía machuchita, fea y tal cosa o dañada. Y no, no es así. Pero la diferencia en plata sí se ve. Ah, porque es que allá no pagan tanto como pagan en el otro y tal cosa. Pero Exactamente, acá pagan más impuestos, más. estamos de acuerdo. Entonces, todo Ok. eso tengo que analizarlo yo. Yo tengo que empezar a analizar factores de la competencia, las tendencias. Miren, acá dice las tendencias de los fenómenos económicos, inflación, devaluación, costo del dinero. Esto más que todo en gran empresa, ¿cierto? Que dice la inflación o la devaluación me está pegando muy duro cuando manejamos mercados de capitales, el costo del dinero cuando manejamos muchos créditos en el mercado. ¿Cuál es el costo del dinero? Los intereses, ¿cierto? Por eso dentro del trabajo yo le decía, tú tienes que analizar un crédito que sea acorde a tu tipo de empresa y o un crédito que tú veas que sea favorable para tu empresa. Porque no puedo salir a prestarle al pagadiario, muchachos, para montar un negocio, porque me quiebro. Solamente pagándole al pagadiario me quiebro. Y eso tenemos que aprenderlo después. ¿Por qué me quiebro? Porque un pagadiario me quiebra fácilmente. ¿Ya? Las actitudes de la competencia. ¿Qué está haciendo la competencia? ¿Cuáles son las actitudes de ellos frente al mercado? Las políticas de comercialización implantadas por los proveedores, lo que yo les decía. No es lo mismo que yo tenga un negocio al lado del Mercadito del Sur y necesite comprar productos del Mercadito del Sur porque eso yo grito y me llevan el producto ahí mismo al negocio. O cojo el teléfono o mando un empleado. Pero no es lo mismo que yo esté por allá en, no sé, los que conocen por aquí, para allá, de Rancho Grande para allá, para Las Palomas, para no sé dónde, que tengan negocio para allá. No es lo mismo, el proveedor no me va a llevar una libra de yuca igual, o un plátano, o una cebolla, un ñame, o lo que sea, o una bebida al mismo precio que me la ponen aquí en Montería, en tal parte. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso tengo que contemplarlo yo en la estrategia de mi negocio. ¿De acuerdo? Y miren esto, el diagnóstico permitirá conocer los aspectos favorables que conviene aprovechar y los aspectos desfavorables que hay que contrarrestar. Entonces yo ahí tengo que analizar, hombre, yo tengo que ver si mi empresa le favorece estar en ese lugar o no.
Les pongo un ejemplo claro. Hombre, yo quiero montar un asadero de pollos y lo voy a montar al lado de Pollo Arana. Tronco de competencia la que me voy a poner yo mismo al lado, no. ¿Por qué? Porque Pollo Arana la gente lo conoce muchísimo. Y si yo voy a ponerme al lado de Pollo Arana es porque tengo con qué competirle a Pollo Arana. Entonces yo me pongo al lado de Pollo Arana y tengo que buscar los aspectos favorables que tengo yo, que tengo que aprovechar, y los aspectos desfavorables. Entonces, aspectos desfavorables, que ellos son mucho más, tienen mejor buen nombre que yo. Entonces yo tengo que buscar cómo tener mejor publicidad o algo. Ah, aspectos favorables, yo tengo mejor precio que ellos. Yo tengo unas instalaciones más lindas y más cómodas que ellos. Yo coloco el pollo en una bandeja de porcelana, mejor dicho, divina, ellos en una tabla. O sea, qué sé yo, me estoy inventando todo esto. Pero todo lo que yo vaya a hacer en mi empresa, tengo que buscar siempre el análisis externo que yo hago, tengo que compararlo con lo que está pasando en mi empresa o puedo tener a favor o tener en contra. ¿De acuerdo? Muchachos, ¿de acuerdo? Sí, bro. Sí, señor. Fernanda se fue de la clase. Algo le pasó. Bien, entonces, compañeros, es bien importante que nosotros manejemos el diagnóstico externo, que analicemos muy bien todos los factores que hay fuera de mi negocio, competencias, proveedores, mercado objetivo, nivel salarial del mercado objetivo, temporadas, tiempos favorables, desfavorables, todo eso tengo que tenerlo muy en cuenta, ¿ya? O que eso lo tenemos que aplicar en nuestra empresa también. Diagnósticos factores que debo tener para tenerlos muy claros. Mírenlo, aquí está. El precio, lo que les hablaba, la calidad de los productos o servicios, cómo es la prestación de servicio donde ellos. Hombre, yo llego aquí a tal negocio y se demoran media hora en atenderme, 20 minutos en atenderme, voy al otro y me atienden de inmediato. Ah, el precio es un poquito más alto allá, pero me siento feliz como me atienden. ¿Sí? Entonces, todo eso influye en el cliente, todo eso influye en el negocio que yo voy a hacer. La naturaleza de servicio al cliente. Y Adrián debe saber mucho de esto, que trabaja en una línea, Adrián es un contact center. Entonces Adrián sabe que dependiendo ese servicio al cliente que tú me des, pues me puedes cautivar o no. Grado de actualización y tecnología. Y ese grado de actualización y tecnología es que si yo monto un negocio, y le pongo un ejemplo muy claro, yo me pongo al lado qué sé yo, monto un negocio de helados, al lado del que está de Blissen o Mimos o McDonald's, que están en Alameda o en un centro comercial, y lo monto al lado y resulta que yo no tengo la tecnología que tienen ellos. Ellos entran, hunden en una pantalla helado de tal, con aderezo de tal, con tal, con chocolate, con esto y lo otro, inmediatamente te liquida y todo. Y esa tecnología que él tiene ahí le permite que a él le mandan la mercancía sin pedirla. ¿Por qué? Porque ellos saben qué tantas cantidades hay en su inventario y todo. Yo no, yo voy a empezar con las uñas. Entonces, todo eso también tengo que tenerlo en pendiente. El posicionamiento mercantil, lo que les hablaba de Pollo Arana. Me voy a poner al lado de Pollo Arana, donde Pollo Arana es el campeón vendiendo pollos, y el negocio mío se va a llamar Pollos Miguel y voy a vender 5 pollos al día. Ah, diciendo que es que yo soy 100 pesos más barato que el otro, pero ay, la atención, la tecnología, la comodidad, todo lo que viene acá, ¿ya? La situación financiera. No es lo mismo decir yo que voy a ir a una empresa que se oye en el mercado que está quebrada a ir a una empresa que se habla de que tiene muy buen respaldo y muy buen posicionamiento y todo lo demás, ¿cierto?
Entonces, todo eso tengo que contemplarlo para yo analizar mi empresa. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí, bro. Muchachos, ¿de acuerdo? Sí, claro, sí, señor. Bien, entonces dice aquí, las conclusiones aportadas por un diagnóstico interno y externo constituirán la plataforma a definir el futuro de la organización y trazar planes de desarrollo. En este término de planes de desarrollo, yo aquí difiero un poco. Planes de desarrollo van más dirigidos al sector público. Cuando en el sector público se monta un alcalde, un gobernador o algo, él habla de generar el plan de desarrollo. El plan de desarrollo es el presupuesto de lo que él quiere hacer para la sociedad. ¿De acuerdo? Pero en la empresa particular que estamos hablando, trazar planes de desarrollo, no puedo hablar de eso, sino hablar de planeación estratégica. ¿De acuerdo? Trazar planeación estratégica o hablar de la planeación estratégica, desarrollar planeación estratégica. ¿De acuerdo? Entonces, si yo hablo de las generalidades o concluir que el diagnóstico externo y el diagnóstico interno me habla del futuro de mi organización, de trazar planeación estratégica, de establecer estrategias competitivas, o sea, si yo vi que allá la empanada vale 1.000 pesos y yo la voy a vender en 1.000, pero la de ellos es mejor, tengo que buscar cómo cambiar eso, ¿cierto? Seleccionar el camino de crecimiento más conveniente. O sea, ¿cómo voy a crecer? Si yo entro en este negocio con tantos competidores al lado, ¿cómo voy a crecer yo? ¿O será que voy a ser el mismo siempre y tiendo a desaparecer en el futuro? Qué terrible, o sea, abrir una empresa de esa manera. Yo abro una empresa con el fin de crecer más de los que están al lado mío. ¿Por qué? Porque debo tener un diferencial, debo tener algo que me diferencia de los demás. Así de sencillo. Algo que me diferencia de las demás empresas del mercado. No puedo quedarme siendo la misma. Aquellos que dicen, cuando les digo, cree una empresa, y hay gente que me dice, profe, voy a crear una empresa de comidas rápidas, voy a crear una empresa de perro caliente. Y entonces le digo, bueno, bacano, ¿y qué tienen esos perros calientes que tú vas a vender? ¿O cuál es tu goodwill? ¿Cuál es tu atractivo? No, perro caliente, perrito sencillo. Pero perrito sencillo de cuál. Sí, el pan, la salchicha, la papita y salsa de tomate. ¿Y qué de diferente tienes a los demás? Y ahí a la vuelta de tu casa y a las 2 cuadras y a una cuadra y al frente y todo hay carros de perros. Ah, sí, pero es que ellos venden, entonces yo también puedo vender. Sí, pero ¿dónde está tu diferencial? ¿Dónde está tu goodwill? ¿Dónde está tu diferencia? ¿Cómo vas a crecer más que ellos? O sea, tú vas a nacer y te vas a desaparecer primero que ellos porque ellos los conocen más. Entonces tú no vas a ser rentable si no sales con algo nuevo. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo ahí, muchachos? Sí, claro, profe. Sí, siempre tiene que haber una diferencia en el mercado, prácticamente la que uno va a llevar a cabo. Bien, muchachos, yo creo que vamos a frenar acá porque no sé qué le pasaría también a Fernanda y al equipo, pero vamos a frenar acá. Nos vemos próximo sábado. Me encantaría, ojalá que en esta semana hayan dudas o preguntas sobre el trabajo. Profe, ¿Listo? una pregunta Sí. pasando ya en eso, en el trabajo. Ok, eso pues prácticamente, mira, entre Daniel y yo hay una confusión. Él está aquí menos mal. Tú sabes que yo le hablé sobre una granja, ¿verdad? Sí. Entonces, pues prácticamente Daniel ahora también, pues, o sea, quiere hacer como una granja también. No sé si lo podríamos hacer entre los dos, no sé. ¿Él quiere hacer una granja en qué? O sea, Profe, como lo que pasa fue que lo que pasa es que yo le había comentado a usted que yo iba a colocar una de peces, un criadero de peces. Pero Sí, entonces usted me está diciendo que uno tiene que, o sea, buscar una entidad donde uno haga un préstamo, ¿cierto? sí. Sí, Entonces, o sea, no es que la tienes que buscar que vayas a hacer el préstamo. Necesito que me digas cuál es el préstamo más adecuado para tú montar esa empresa.
Exactamente, bueno, está bien. Y uno Ajá. tiene que, y a pesar de eso, tiene que uno tener, porque si uno hace un préstamo, uno tiene que tener una cuota mensual, ¿cierto? Así es. Entonces yo estuve investigando sobre un criadero de pescado y eso me da, o sea, un pescado está durando 7 meses, imagínense, para que ya esté bueno para uno salir a venderlo. Entonces yo dije, no, o sea, no me da porque entonces esos 7 meses no voy a estar pagando la cuota. Ya, Bueno, entonces yo le estuve comentando yo a Adrián eso, entonces yo dije, no, tengo que, y entonces yo le dije ahorita, yo voy a hacer uno de un criadero de pollo, porque esos son 45 días, que ya bien. él está, Bueno, para que tú sepas, yo te cuento, Daniel, ¿por qué les digo que buscar el crédito más adecuado? Hay créditos que se llaman créditos agropecuarios o ajá, líneas Finagro, que son destinados dependiendo al tipo de proyecto que tú tengas. Y te dan un ajá, tiempo muerto de acuerdo al tiempo que tú tengas de proyecto. Para pollos hay un tiempo muerto, para ganado otro, para peces otro, y así sucesivamente. Ahora, no ah, quiere decir de que dependiendo del criadero, hay criaderos que a los 3 meses sacan ya peces de libra, sí, a los 3 meses, sí, señor. Otros a los 4 meses sacan, dependiendo de los tamaños y el mercado objetivo que tengan. Hay unos que tienen un mercado objetivo de sacarlos más grandotes, otros que lo tienen para sacar más pequeños. ¿Sí? ah, Entonces, todo está a quién le vas a vender tú, cuál es tu mercado objetivo. Si tú montas precios, ¿a o quién le sea, vas a para vender esos venderlo precios? Por eso, por ¿a quién mayor le vas a a las vender? tiendas, ¿A quién? por decirlo así, a las tiendas, Eso. Entonces, a, ¿tú quieres sacar un pescado de 1 libra o quieres sacar un pescado de 3 libras o quieres sacar un pescado de 25 libras? Eso depende de tu como proyecto. eso Todo va a depende depender. también cómo lo quiera el que me lo está comprando. Eso, entonces eso es lo que tú tienes que plasmar en tu proyecto, porque es que el proyecto tuyo no puede ser igual al de Adrián, ni tampoco puede ser igual al mío, ni tampoco puede ser a todo, aunque sean mismos peces. Si no, en el mercado tú no vieras peces pequeños y grandes, ni medianos, ni nada, sino todos los vieras iguales. Ok, porque ya yo como hice, por ejemplo, ya el presupuesto, ya yo estaba haciendo todo lo que se llevaba para o sea, para lo de pollo, ya yo había colocado cuánto me gasto haciendo, Bueno, construyendo la casa. trabajas de pollo, trabájalo, Ok, trabájalo. O sea, entonces el que bueno, usted está bien. quiera, el que usted quiera, realmente. O sea, no hay ningún Oye, inconveniente en que trabajemos los dos con el mismo. No, no hay ningún inconveniente, pero cada quien me tiene presenta que el ser suyo. diferente de los gastos y eso, obviamente, ¿cierto? Cada quien me presenta, y es que deben de ser diferentes. ¿Por qué? Porque estoy seguro Ah, que el de Adrián no va a ser en el mismo lugar de Daniel. No, Y los claro. dos, exactamente. y el mercado objetivo de los dos puede ser diferente. Y la estrategia de Adrián es diferente a la de Daniel. Y los costos de Adrián son diferentes a los de Daniel. Y Exactamente. así sucesivamente. Puede que Eh, uno pague el arriendo de un galpón que ya está hecho, puede que el otro diga yo lo voy a hacer nuevo. Todo va a cambiar, o sea, por eso les digo, nada va a ser igual. sí, sí, Si es exactamente. igual, yo me doy cuenta y créanme que no está bien. Pero sí, Digamos, no, sí, porque de pronto va a pensar que estamos o sea, haciendo, copiándonos, por decir así. Mire, así es. en la cuestión del nombre, por ejemplo, yo coloqué bueno, por mi apellido y todo, yo coloqué Campoyo y estoy averiguando si, y vamos a ver que también existe una empresa, eso no importa, ¿no? No No importa, no importa el importa. nombre de la empresa. No, no importa, no importa Yo que puse exista o no. sobre el nombre, sobre el apellido, yo dije, O- bueno, Campo, ojalá que no exista, ojalá que no exista para que el pero día que sí, tú materialices ese proyecto puedas, ok, ya, listo, sí. ojalá que no exista, Yo, el mío, pero si existe no importa. O sea, no nos lo vamos a pienso fijar en eso poner tanto. Ok, como listo. criadero de pollo Los Pérez, pues prácticamente como es. Listo. Vale. Bueno, listo, bro. Esa era la duda que teníamos. Vale, muchachos, gracias por asistir. Por favor, cuéntenle a los demás compañeritos. El video lo subo ahora en un rato y ellos lo pueden ver también Ok. en la web. Ok. Ahí les colgaré el link para que lo puedan revisar. Muy buena tarde.